Hola amigos, pero miren nada más que interesante es el desafío número 151. Nos pide encontrar el área sombreada de todas estas partes de aquí. Ahora, como siempre pueden solucionarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Para continuar con el ejercicio voy a borrar el área sombreada para que se pueda ver cómo voy haciendo líneas para poder determinar el área. Entonces en este momento se van a borrar y recuerden cuáles eran las áreas sombreadas, ¿no? Entonces quitamos las áreas sombreadas, sabemos que estas son las partes que estaban coloreadas, ¿no? Entonces fíjense, en este lado pues cada extremo del cuadrado tiene 90 grados, ¿no? Entonces si nosotros trazamos una diagonal por aquí, de esta forma, trazamos la diagonal, esto va a llegar hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces, al trazar esta diagonal, aquí, este ángulo va a ser la mitad de los 90 grados, es decir, 45 grados. Vamos a borrar y vamos a escribirlo bien, que salió un poco mal, ¿no? 45 grados. Eso es lo que mide este ángulo de aquí. Y ahora vamos a trazar una línea por la mitad del cuadrado, fíjense, de esta forma. Y se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí hay 90 grados. Fíjense, por aquí tenemos 45 grados. También, ¿qué se forma? Vamos a ver. Fíjense, esta parte de aquí nosotros podemos sacar el área de esta parte de aquí. De la parte que estoy poniendo con rojo, ¿no? Entonces por aquí trazamos una línea, unimos los puntos, ¿no? Fíjense, podemos sacar el área de esta parte de aquí. Y por lo tanto vamos a poder sacar el área de este pedacito de aquí. Fíjense, voy a unir esta línea de aquí. Listo. Lo que vamos a ahorita en este momento a sacar el área es de esta parte de aquí, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos el área de esta parte del círculo. Porque fíjense, de aquí hasta acá hay un cuarto de círculo. Y desde aquí hasta acá hay un octavo de círculo. Y fíjense, no se es solo por la línea de en medio, sino también porque hay 45 grados. Y 45 grados pues es un octavo de un círculo. Entonces, podemos saber que el área de un octavo de un círculo es pi por radio al cuadrado sobre 8, ¿no? Entonces el área de un octavo de un círculo, ¿cómo lo ponemos? Bueno, ponemos un círculo sobre 8, ¿no? El área de un octavo de un círculo, esto no es un cero, ¿no? Es un círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado sobre 8. Pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo. Entonces para sacar el octavo pues tenemos que dividir para 8. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Y fíjense, como esto de aquí es la mitad del cuadrado, entonces desde aquí hasta aquí mide 2 metros. Porque todo el lado mide 4 metros. Entonces esto mide 2 metros. Y para arriba también, porque si trazamos una línea por la mitad del círculo, perdón, del cuadrado, esto pues vendría a ser la mitad también del cuadrado. Así que este cateto de aquí también mide 2 metros. Entonces, ¿cómo sacamos el área del triángulo? Bueno, el área del triángulo es igual, vamos a poner por aquí un triángulo, es igual a base por altura sobre 2. Tenemos la base que es 2, tenemos la altura que es 2. Entonces ya podemos sacar el área de ambos, ¿no es cierto? Primero vamos a sacar el área del octavo de círculo. Entonces tenemos el área del octavo del círculo que va a ser igual a pi por radio. ¿Cuánto es el radio? Vamos a ver. El radio vendría a ser esta parte de aquí, que es la hipotenusa. No la tenemos, pero con los catetos podemos obtenerla. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, despejando la hipotenusa, pues aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, aquí y acá, y me queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a aplicar esto pues en nuestro ejercicio. Entonces tengo que la hipotenusa es igual a un cateto cualquiera, los dos miden 2 metros, entonces vamos a poner por aquí 2 metros al cuadrado más el otro cateto que también mide 2 metros, entonces 2 metros
al cuadrado. Y esto nos da una solución de que la hipotenusa es igual a 2 al cuadrado es 4 metros al cuadrado, más 2 al cuadrado son otros 4 metros al cuadrado. Entonces la hipotenusa son 8 metros al cuadrado. Entonces, dejando fuera las unidades, que sabemos pues que estas son unidades que al salir van a quedar solo como metros porque estamos hablando de una distancia. Entonces la hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada de 8, que lo vamos a poner por aquí. Y ese es el radio del octavo de círculo, ¿sí? Entonces el radio del octavo de círculo es raíz cuadrada de 8. Esto al cuadrado sobre 8. Muy bien, tenemos el área del octavo de círculo, va a ser igual. Fíjense, aquí se elimina el índice de la raíz con este 2 de aquí. Y me queda arriba 8pi. El 8 se puede eliminar con el 8 de abajo y finalmente sé que el área del octavo del círculo es pi. Fantástico, hemos encontrado un área. Ya tenemos el área de toda esta parte de aquí que está en rojo. Ahora necesitamos restarle el área del triángulo rectángulo, de este triángulo de aquí, para saber esta área que habíamos quedado en encontrar. Entonces vamos a encontrar el área del triángulo. Tenemos área del triángulo, base por altura sobre 2. La base es 2, la altura es 2. Entonces 2 por 2 sobre este 2 de aquí. Este 2 se elimina con este 2 y ya tenemos el área del triángulo. Impresionante. Son 2 metros, ¿no? Entonces tenemos por aquí el área. No voy a poner las unidades aún. Son 2 metros cuadrados porque estamos hablando de área, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, por aquí también pues sería metros cuadrados, ¿no? Porque como es área, pues son metros cuadrados. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, vamos a hacer este cuadrado un poco más grande para que ocupe todo con los metros cuadrados. Muy bien, acá también. Entonces, fíjense, el área que hemos encontrado, que vamos a encontrar, es el área subrayada que está aquí, esta área de aquí. Entonces, vamos a poner por aquí área sombreada, que no es toda el área sombreada, solo es esta parte de aquí, ¿no? Entonces, el área de esta parte de aquí la vamos a llamar área 1. Entonces, vamos a poner área 1. Es esta parte de aquí, área 1. Entonces, el área 1 va a medir ¿cuánto? Va a medir pues el área del todo el octavo de círculo menos el área del triángulo rectángulo. Entonces me queda pi por metros al cuadrado, pi metros al cuadrado, que es el área del octavo de círculo, menos el área del triángulo rectángulo, que son 2 metros cuadrados. Perfecto. Tenemos el área 1, que es simplemente esta parte. Ahora recuerden cuántas áreas habían de estas. Fíjense, aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es fácil, tengo que multiplicar por 8 esta área de aquí para tener el área total sombreada. Entonces debo multiplicar esto por 8. Muy bien, y ya tenemos el área total. Área total sombreada, entonces va a ser igual, o el área sombreada, vamos a ponerlo simplemente como área sombreada, va a ser igual a, fíjense, 8 multiplicado por pi, vamos a dejar estos metros por fuera, menos 2, y todo esto metros cuadrados. Impresionante, hemos encontrado ya la solución para nuestro ejercicio. Este es el área sombreada de todas las partes. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.